Listo, chicos. ¿Se conectaron otra vez todos? Daniela. Esperemos un momentito. Se cayó. Eso. Ya. Ya volvimos. Ese Ya. fue el break. Ahorita sí. Ahora sí. Listo. ¿Quién es el límite inferior de esa misma clase? Entonces yo voy a tomar, en este caso, este límite inferior. Siempre deben tomar, por ejemplo, si a mí me dio 15, Es 7. entonces voy a tomar 57. Gracias, hija. ¿Sí? Pero en este caso voy a tomar el de la misma clase, entonces en este caso es 1. ¿Listo? ¿Sí me hago entender hasta ahí, chicos? ¿Cómo tomé los valores? Sí. ¿Cómo era el límite inferior? Mira, vas a la misma clase, o sea, a lo que subrayé, ¿cierto? Y miras el límite inferior de esa misma clase. O sea, que en este caso ese Primer dato. límite va a ser igual a 1. ¿Sí? Siempre es el primer Ah, dato. qué bobas, que está donde. No, mira. Por ejemplo, por ejemplo, supongamos que a mí me dio por acá en 15, supongamos. ¿Listo? Ah, Supongamos ya. que me dio en 15. Sí, subrayé por acá. El límite inferior Entonces, sería el 57. límite Uy, ¿qué inferior hay? sería 57, ¿sí? Pero Ah, como Ya. me dio entiendo. acá, entonces es 1. ¿Listo? Bueno, Claro, está ahí. sí. Bueno, Señora. entonces ahora voy a calcular la moda. ¿Cómo voy a calcular la moda? Voy a tomarlo, casi es haciéndolo a mano. Voy a tomar entonces lo siguiente. Acá para que se vea más. Bueno, voy a tomar que la moda va a ser igual entonces a el límite inferior. O sea que voy a tomar este límite inferior que me dio 1. ¿Sí? Y se lo voy a sumar ¿a quién? A la frecuencia A la... de la clase, ¿sí? Que es 22. O sea, este valor menos la frecuencia anterior a esa clase. O sea, listo. Acá voy a cerrar el paréntesis. Y esto lo voy a dividir entre. Voy a colocar estos paréntesis acá. ¿Sí? Otro paréntesis. ¿Listo? Entonces, voy a dividir esto entre ¿quién? Entre la frecuencia de la clase, o sea, el 22, menos la frecuencia anterior a la clase, que en este caso nuevamente es 0, ¿sí? Más, abro, la frecuencia de la clase menos la frecuencia superior a esa clase, o sea, 12. ¿Listo? Y cierro el paréntesis negro. ¿Sí? ¿Por qué tomé los dos paréntesis? Porque resulta que ahora debo multiplicar por A. ¿Sí? O sea que debo multiplicar por la amplitud, que en este caso es 14. Acá me hace falta otra cosa, me hace falta un paréntesis en el denominador. ¿Por qué les digo que coloquen tantos paréntesis? Porque lo que va a hacer Excel acá es solamente dividir estas celdas, restar estas celdas y dividirlos nuevamente entre ellas mismas. Entonces debo colocar otro paréntesis para que me divida todo ese denominador. ¿Listo? Ahí me queda 10,625. ¿Listo? O sea que me voy nuevamente a la tabla y miro a ver si está dentro del rango. ¿Sí? Miren que este límite es desde el 1 hasta el 15 y la moda está en 10,63. ¿Listo? Chicos, ¿claro hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Profe, Ahora, este dime. video tú lo compartes, o esto no Sí, se puede ver claro. ya. Todo Ah, esto bueno. está, todo esto Queda grabado. todo esto queda grabado. Lo mejor. Listo. Sí, porque siempre es larguito. Todo muy rápido. Como dice Laura, matame. No, No, pues necesariamente hay que hacerlo en Excel.
No, como tú lo quieras hacer. Si lo quieres hacer a mano, lo puedes hacer a mano. Sin embargo, debes Lo que tener pasa en es que... cuenta lo siguiente. El parcial va a ser en Excel, ¿sí? Ujú. Entonces, como va a ser en Excel, vas repasando. Pues como quieras. O sea, el segundo taller, yo inclusive les voy a dar fecha hasta el día sábado, domingo. Hasta el domingo les puedo abrir. Para que lo hagan, lo pueden hacer a mano o pueden hacer una parte, por ejemplo, bueno, no, lo pueden hacer si quieren una parte a mano y la otra en Excel, como quieran, ¿sí? Profe, ¿ese taller es en grupos o es individual? Lo puedes hacer en grupos, lo puedes hacer en parejas. Ok. Listo. ¿Sí? Bueno. Todo va a estar, obviamente, yo por acá estoy grabando, yo les voy a subir esta plataforma y lo mismo el documento, ¿listo? Para que tengan en cuenta. Listo, profe. Bueno, ahora, voy a hallar la mediana, ¿sí? Entonces, voy a tomar lo siguiente. Siempre la mediana se halla a partir, y les voy a colocar acá, se halla a partir de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? ¿Por qué les aclaro? Porque ya no es como la moda que vamos a tomar solo la frecuencia absoluta, sino que ya nos vamos a ir para esta celda, para esta columna, ¿listo? Y vamos a ubicar ahí. Bueno, ahora, para hallar entonces la mediana, primero voy a hallar n dividido entre 2. Donde yo siempre meto la billetera. ¿Listo? Siempre primordial hallar n dividido entre 2. ¿Por qué hallar n dividido entre 2? Porque entonces, en ese caso, hallo la mitad de los datos y ya me voy para esta frecuencia y miro cuál es o cuál me representa esa mitad de los datos. ¿Listo? Entonces voy a hallar la mitad de los datos. n dividido entre 2, ¿quién es? Va a ser el número de datos, que es 130, dividido entre 2. 2. ¿Listo? Que es 65. ¿Listo? Entonces, voy a quitar estos colores. Bueno. Y voy a mirar entonces ahora sí, este n dividido entre 2 en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces me voy para la frecuencia absoluta acumulada. Y me dio 65. Entonces, para la frecuencia absoluta acumulada, voy a tomar este dato 73. No voy a tomar el 58 porque queda muy bajo, ¿sí? Voy a tomar el superior a él, que es el 73. Entonces, nuevamente voy a subrayar esta fila, ¿sí? Esta fila y voy a empezar a colocar los datos tal cual lo hice con la moda. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a tener que la frecuencia absoluta acumulada, o sea, f sub i menos 1, ¿sí? Va a ser la frecuencia, lo voy a colocar, absoluta acumulada de anterior a la clase. Listo. ¿Quién es FI? Es lo mismo que en la moda, es la frecuencia de la clase. Listo. ¿Quién es el límite inferior? El límite inferior de la clase, LI, va a ser el límite inferior de la clase. Listo. Y TI, pues va a ser la misma amplitud. Listo. Bueno. Entonces ahora sí vamos a calcular cada uno de estos valores.
¿Quién es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase? Anterior es 58, el de arriba. Eso, el de arriba. Entonces, en este caso es 58. ¿Listo? ¿Por qué 58? Recuerden que tomo este Antes. y tomo uno antes. Listo, perfecto. Ujú. La frecuencia de la clase. ¿Listo? Entonces, la frecuencia de esa clase, ¿quién es? 15. 15. Es 15. Listo. ¿Y el límite inferior de la clase? Se devuelve para allá. 85. 85. Inferior. 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 57. 57. Listo, 57. Entonces le voy a colocar acá 57. ¿Quién es la amplitud del intervalo? Entonces, nuevamente, como todos son iguales, entonces en este caso es 14. 14. ¿Listo? Y ahora sí voy a calcular entonces esa media. Ahí es donde esos paréntesis son los que me enredan. No, pero lo puedes hacer, lo que te digo, o sea, iniciando lo puedes hacer a mano y ya luego, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿quién es la mediana? Voy a tomar entonces que la mediana va a ser igual Amor, haga silencio. al límite inferior. El límite inferior en este caso es 57. Más n dividido entre 2. ¿Qué me dio n dividido entre 2? 65. Dígale al tío David que se me 35. trae tinto. Menos la frecuencia acumulada anterior a la clase. 58. Entonces, 58. Ujú. ¿Listo? Voy a colocar otro paréntesis acá. Y esto dividido entre la frecuencia de la clase, que es 15. 15. Y ahora todo eso lo va a multiplicar por la amplitud del intervalo, que es 14. 14. ¿Listo? Entonces, la mediana es 64. ¿Sí? Si lo redondeamos. ¿Listo? Entonces, en este caso, miramos a ver si está dentro del intervalo y está acá en la mitad. ¿Listo? Es más, me da tal cual la clase. Bueno, ¿claro hasta ahí, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Ahora vamos con medidas de posición. Si tienen alguna pregunta, me dicen antes. Yo tengo una pregunta. Dime. Profe, ¿por qué si se supone que tienen que dar casi iguales las tres medidas de tendencia central? ¿Por qué la moda da tan bajito? Porque mira que la moda, lo que pasa es que está ubicada en este rango muy, como muy arriba. Mira que está, o sea, lo ideal es que den iguales, lo ideal, en un ideal de ejercicio, ¿sí? Pero en muchas ocasiones no da porque los datos a veces están muy dispersos, ¿sí? Entonces no puedo tomar, por ejemplo, la moda inclusive acá, imagínate que acá el primer dato me da 22. ¿Sí? Ujú. Mira que desde ahí empieza a mirar que, por ejemplo, que la suma entre todo esto, o sea, hasta acá más o menos, me dan la mitad de los datos, pero que esta clase tiene la mayor frecuencia. ¿Sí me hago entender? O sea, que si estuvieran repartidos sería perfecto, pero en este caso tiene más datos el primer intervalo. Ah, listo, pues muchas gracias. Bueno. Claro está ahí, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Está bien hasta ahí todo. Bueno, listo. Entonces me voy para medidas de posición. ¿Listo? Las medidas de posición se dividen en cuartiles, en deciles y en percentiles. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de cuartil, es dividir, supongamos, lo voy a hacer acá. Supongamos que yo tengo, esto es mi número total de datos, o sea que lo voy a colocar así, lo voy a colocar
Así, ¿listo? Supongamos que esta línea amarilla va a ser mi número total de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con los cuartiles? Los cuartiles simplemente me van a porcionar los datos en 4 partes, o sea que esta primera parte sería el 25%, esta segunda parte sería el 25%, esta tercera del 25% y esta cuarta del 25%. ¿Listo? De esa manera, entonces, yo voy a tener acá el primer cuartil, lo voy a colocar así. 1, voy a tener el segundo cuartil, el tercer cuartil y el cuarto cuartil. ¿Sí me hago entender? Sí. Bueno. Entonces, es más, les voy a compartir lo siguiente. Les voy a compartir el módulo. El módulo, vemos desde acá. Noten que desde la página 90, ¿sí? Tienen ejemplos, tienen la definición, ¿sí? Entonces me están diciendo, bueno, un cuartil, el cuartil 1 corresponde al 25% de los datos, el cuartil 2 al 50%, el cuartil 3 al 75% y el cuartil 4 así, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, tenemos que hallar Q por N dividido entre 4, ¿sí? Entonces, Q por N dividido por 4 es el número del cuartil, o sea, Q, multiplicado por el número total de datos y dividido en 4 partes. ¿Listo? Ese mismo dato se va a repetir acá en esta fórmula, Q por N dividido entre 4. ¿Listo? Después de que tengamos el valor de Q por N dividido entre 4, lo voy a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada. En el libro yo trato la frecuencia absoluta acumulada como la frecuencia B, como F mayúscula. En el libro lo tratan como la frecuencia B, como F minúscula, pero con doble A. ¿Listo? Entonces, frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces, voy a tener lo siguiente. Lo primero que voy a hacer entonces para hallar ese cuartil. Lo he movido. Bueno, entonces, para el cuartil, lo primero que voy a hacer entonces es hallar Q por N. ¿Sí? Y eso lo voy a dividir entre 4. Listo. Es lo primero que voy a hacer. Entonces, Q, ¿quién es? Voy a decir que, por ejemplo, vamos a hallar el cuartil número 3. ¿Sí? ¿Quién va a ser entonces el cuartil número 3? ¿Quién va a ser Q para este caso? Entonces, Q para este caso va a ser igual a 3, ¿sí? Entonces, el número del cuartil que yo dé va a ser Q. O sea que si yo, por ejemplo, digo, bueno, yo necesito el cuartil número 1, ¿sí? Q va a ser igual a 1. Si necesito el cuartil número 2, entonces voy a colocar Q como 2. Y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces, voy a realizar lo siguiente. Primero voy a ubicar, entonces, Q por N dividido entre 4. Entonces,
Voy a realizarlo acá nuevamente. Control C. Entonces, Q va a ser igual a 3 multiplicado por el número total de datos. Y mi número total de datos está por acá. En 130. ¿Listo? Y eso dividido entre 4. 4 porque estamos tratando con cuartiles. ¿Listo? Y eso me queda igual a, le voy a colocar acá un paréntesis, a 97.5. ¿Listo? Entonces, con ese 97.5 voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a la frecuencia absoluta acumulada. Siempre la ubico en la frecuencia absoluta acumulada. Y voy a mirar entonces el redondeo de esto. Esto es 98. Entonces, ¿dónde está 98 en la frecuencia absoluta acumulada? Ubiquémoslo más o menos acá. ¿Listo? En 106. Entonces, nuevamente voy a volver a subrayar. ¿Sí? Y entonces voy a empezar a reemplazar. Listo. Ahora, entonces, yo tengo lo siguiente. Les voy a colocar acá aquí la frecuencia absoluta, así como aparece ahí, para que no se les olvide. Sub I menos 1 va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior a la clase. Listo. Para que no se nos vaya a olvidar. La amplitud va a ser la misma. La frecuencia F sub I va a ser igual en este caso a la frecuencia absoluta de la Disculpa, clase. profe, una pregunta. Dime. Pues en mi videollamada solo se ve lo que estabas mostrando, Ok. el PDF. Listo. No se ve la tabla. Yo también le iba a decir lo mismo. Ay, ¿por qué no me dijeron antes? Me hubieran dicho antes. Listo, voy a tomar entonces los siguientes. Sí, qué pena. Voy a tomar por un momento. Listo. Mira. Ok, ¿qué? Les coloqué acá. ¿De dónde está escribiendo? Ahí sí lo ven. Sí, ahora sí, profe. Sí, ahora sí. Sí, ya se ve, profe. Pero repito. Y yo no sé dónde sale eso. Todo eso. Bueno, chicos, miren. Yo voy a llegar primero al cuartil número 3, ¿sí? Pero primero les voy a dar las indicaciones de qué significa cada uno de esos ítems, ¿cierto? Porque pues obviamente para que no se les olviden qué es eso, pues la profe me dijo, pero yo ya no me acuerdo, entonces se los voy a escribir acá en el documento. ¿Quién es la frecuencia F sub A I menos 1? Tengo, que es la frecuencia acumulada anterior a la clase. Lo mismo que hacíamos para la mediana, solamente que en el libro la están tratando un poquito más largo. Listo. La frecuencia sub AI es la frecuencia absoluta de la clase. En este caso, A es igual a la misma amplitud. Listo. Y el límite inferior va a ser lo mismo, el límite inferior de la clase. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más necesito ahí? K por N dividido entre 4. Listo. Ahora, entonces, para esos mismos datos voy a hallar el cuartil número 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con el cuartil número 3? Primero voy a hallar Q por N dividido entre 4. Les estaba diciendo, si yo les digo que hallaré el cuartil 2, entonces Q va a ser igual a 2
¿sí? Si yo les digo hallar el cuartil 1, entonces Q va a ser igual a 1 y así sucesivamente. En este caso, Q Vamos a ver qué está haciendo. lo voy a tomar ¿Qué está como haciendo? 3. ¿Listo? Y voy a multiplicar entonces. ¿Quién es Q por N dividido entre 4? Entonces, Q, que es 3, por N, que es 130, que lo tengo acá. Y eso dividido entre 4, siempre. Si estoy hallando cuartiles, obviamente son 4. Si ya me voy, por ejemplo, para decirles o percentiles, ya lo divido entre 10 y entre 6. ¿Listo? Claro hasta ahí, chicos. Sí. Bueno, entonces ahora sí voy a hallar ese cuartil. Sí, voy a hallar el cuartil número 3. Lo voy a hacer por acá. El cuartil número 3 va a ser igual a ¿quién? Entonces, voy a tomar en este caso bueno, voy a tomar en este caso lo siguiente. ¿Quién es la frecuencia acumulada a la clase? Anterior a la clase. Nos toca irnos atrás de la tabla, Me ¿no? toca irme atrás a la tabla. Entonces yo les estaba diciendo, listo, voy a tomar ese Q por N dividido entre 4, que es 97.5, y lo voy a colocar como, en este caso lo voy a aproximar a 106, ¿sí? Entonces, voy a tomar este 106 y voy a tomar el límite inferior, obviamente quién es la frecuencia de esa clase, y así sucesivamente. Listo. Listo. ¿Quién es la frecuencia acumulada anterior a la clase? Entonces me voy para acá Otra. y digo que es 97. 97. Listo, 97. ¿Quién es la frecuencia absoluta de esa misma clase? O sea que, Es nuevamente me voy para acá. Es La frecuencia absoluta. Una pregunta. Dime. Ahí, ese número, ¿cómo saben qué es ese, profe? El El ¿Cómo sé qué es 97. Por el eso? resultado. Por el Porque, resultado de mira, Q por N dividido Da entre 4. 97.5 lo Ah, ya. aproxima. Listo. Entonces, no me voy para acá, sino que entonces lo aproximo uno más. El número Listo. siguiente. El número sigue. Listo, profe. Bueno, ¿quién es la frecuencia absoluta de la clase? Entonces, en este caso, la frecuencia absoluta de esa misma clase va a ser igual a 9. 9. Listo. ¿Quién es la amplitud de esa clase? Como todos son iguales a 14, entonces le voy a colocar 14. ¿Y quién es el límite inferior de esa clase? Entonces me voy para acá y voy a mirar qué es 99. 99. 99. Pero unos que tienen que salir, entonces, ¿qué le explica? Listo. Entonces voy a calcular el cuartil 3. Esto va a ser igual a ¿quién? Entonces voy a tomar la formulita nuevamente. Al límite inferior, ¿sí? Al límite inferior de esa clase que es 99, ¿sí? Más, abre el paréntesis, Q por N dividido entre 4. ¿Qué es lo primero que hallamos? Q por N dividido entre 4, que es 97.5. Menos la frecuencia 97. absoluta anterior a la clase, que es 97. Listo. Muy complicado. Voy a colocar otro paréntesis. Mire, uno que solamente uno. Mire ese gringo en Y eso En el dividido audio. Estás ocupada. y eso dividido. Yul, ponle X al audio y ya no se oye lo que Se nos dicen allá. escucha. Chicos, ¿quién tiene abierto por ahí?
Empieza en la clase. Con una otra cosa. Como que empiezas a trabajar. Claudia Virto, no se escucha. Bueno, No, pero sí me han preocupado. ahora, Yul, Yuja, ¿con quién tiene abierto el audio? Lujana. Yul, ponle al audio silencio. Supera todo. Entonces, todos le estamos viendo a Estados Unidos, todos. No. Eso le estamos viendo a la gente, Estaba escuchando Sáquenla, sáquenla. yo tengo los míos aquí entrenaditos, calladitos. Es que Yul no le tiene el audio activado, pues no le pone silencio. Yuja, ponle silencio. No. Ya, escríbale por el WhatsApp, Ya, ya. ya. No, él sigue escuchándose. Los gobernadores están preguntados. Sí, Listo. Vamos a ver. Listo, ahora tenemos entonces que Q por N dividido entre 4 es 97, ¿cierto? Menos la frecuencia acumulada anterior a la clase, que en este caso nos dio 99, dividido entre la frecuencia absoluta de esa clase, que en este caso es 9. ¿Listo? Cierro el paréntesis y eso lo voy a multiplicar por la amplitud. Y la amplitud es igual a 14. ¿Listo? En este caso me queda que Q3, o que el cuartil 3 va a ser igual a 99.77. ¿Sí? Entonces está dentro de este intervalo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, chicos? Sí. sí. ¿Sí? Sí. Bueno, lo mismo hacemos entonces para deciles y para percentiles, ¿sí? Lo tomamos inclusive los mismos datos, ¿sí? Solamente que los cuartiles y los percentiles ya no divido los datos en 4. 4, sino que los voy a Sino en dividir 10. en 10 partes. En 10. ¿Listo? Bueno, y para los percentiles es lo mismo, solamente que tomo los mismos datos y los divido en 100 partes. ¿Listo? Entonces hagamos el ejemplo, por ejemplo, con un decil. Voy a tomar, voy a hallar, tenemos esto, el decil. El decil número, supongamos el decil número 6. ¿Listo? Entonces el decil número 6, ¿quién es? Voy a copiar todo esto. Profe, puede ser cualquiera. Sí, por ejemplo, en un rango del 1 al 10, si yo te estoy diciendo que halles el decil 8, lo puedes hacer, ¿sí? O sea, yo puedo tomar las 10 partes de los datos, ¿sí? O sea, que voy a dividir esos datos en 10 partecitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo... Entonces no hay necesidad de sacar todos los deciles, solamente uno. Solo no, el que tú nos solamente indicas. uno, el que yo indique, ¿sí? O el que indique el ejercicio. Ah, ok. Listo, No es necesario, ¿no? Listo, entonces si te digo, por ejemplo, haya el decil 2, hallas el 2. ¿Listo? Ok. Bueno, para este caso, entonces ya no voy a hablar de Q por N dividido 4, sino que lo voy a hacer así. ¿Listo? Lo voy a tomar como D, ¿sí? D por N dividido entre 10. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿quién es D? ¿Sí? 6. D va a ser igual a 6. 6. ¿Listo? Porque fue el que indicamos. Ahora, ¿quién es voy entonces a mirar quién es D por N dividido entre 10. Entonces voy a tomar el decil número 6
lo voy a multiplicar por el número total de datos, que es 130, lo voy a hacer acá para no volverme, y lo voy a dividir entre 10. Entre 10. Listo. Profe, ¿dónde sacaste el 6 que me fue el internet? Ah, mira, Jefferson, lo voy a sacar del ejercicio, allá en el decil número 6. ¿Listo? La profesora lo indica en el ejercicio. Lo Bueno, a ver. indicamos, siempre lo indicamos en el ejercicio. Por ejemplo, Listo, si profe. puede ser decil número 2, número 3, número 4 hasta el 10. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo. Dice, ahora, voy a tomar este 78 y voy a mirar dónde está más o menos en la frecuencia absoluta acumulada. Voy a dejar de resaltar este. ¿Y dónde está el 78? Entonces, 85. voy a tomar el 85. Listo, entonces voy a subrayar esta. Listo. Y voy a mirar entonces quién es la frecuencia acumulada anterior a la clase. ¿Quién es la frecuencia acumulada anterior a esa clase? Es 73. La frecuencia acumulada. Listo. Entonces, en este caso es 73. Listo. ¿Quién es la frecuencia absoluta de la clase? Nuevamente me devuelvo a la tabla y miro acá 12. Listo. ¿Quién es la amplitud? El mismo 14, ¿cierto? Y el límite inferior de esa clase. Entonces, el límite inferior de esa misma clase es 71. 71. 71. Bueno. Y ahora entonces voy a hallar el decil número 6. ¿Listo? Entonces el decil número 6 es ¿quién? El límite inferior, voy a tomar la formulita, el límite inferior, o sea que 71 más, abro el paréntesis, D por N dividido entre 10, y eso ya lo tengo acá. 78 menos la frecuencia absoluta anterior, la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase. Dime. ¿No? Listo. Tomo entonces, divido entre la frecuencia absoluta de esa clase, que es 12. ¿Listo? Acá voy a colocar otro paréntesis y voy a multiplicar esto por la amplitud. La amplitud es 14. ¿Listo? Me dio 76.86. ¿Listo? 76.80. Miren que me dio también acá. ¿Listo? Voy. Claro hasta ahí, chicos. Sí, profe. Voy. Y lo mismo para los percentiles, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Esto, para que ¿Quién se quede- inventaría esos nombres tan raros, hombre? No, No, es que como los mismos nombres como que dan la respuesta. dan Cuartil, la 4, respuesta. decil, Cuartil, 10. ajá, 4, decil decil, 10. es 10. Ujú. No, los mismos nombres dan pánico, con la formulita. No, no. Listo, voy a hallar, voy a copiar acá. Para acá. Listo. Y voy a hallar el percentil. Ya no, en este caso, voy a dividir los datos en 100 partes. ¿Listo? Puedo hallar de 1 a 100. O sea que voy a hallar, por ejemplo, el número 70. Supongamos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, acá voy a cambiar esto por P y voy a cambiar esto por P. ¿Listo? Voy a borrar este, voy a borrar este.